me seté en mi vida la meta de que la gente entienda que el arte es un vehículo para encontrarse a sí mismo. Totalmente. Yo me acuerdo, el momento que yo más sufrí en mi vida de un viaje a Nueva York fue ir al MoMA. La obra más sobrevalorada del planeta Ella es famosa porque fue Tierra. secuestrada. Pero voy a ser ahora polémico. Uno llama audición abierta para un musical de aquí y tú no van. No, pero el productor quiere que nos cancelen en el primer episodio. Y la gente play este episodio más nunca. Bienvenidos a Hablemos de Arte. Estoy aquí con Junior, mi co-host. Ajá. Estoy muy feliz de que estemos aquí finalmente. Después de mucho tiempo planeando esto. Mucho tiempo. La verdad es que no sé si se lo imaginarían, pero el crear el concepto de un podcast no es nada sencillo. No, y sobre todo que los dos tenemos el síndrome del impostor. 100%. Entonces yo creo que ahí, como los dos lo tenemos, los dos, cada vez que uno estaba como, ahí va el otro. Ven, vamos a seguir. Vamos arriba, claro. Y viceversa. Y incluso creo que la intención por la que decidimos hacer este podcast es lo más importante. Totalmente. Como el motor de... ¿Tú quieres contar cuál fue la intención? Claro. Bueno, mira, todo surge porque a través de Let's Talk Art, que fue la plataforma que yo comencé hace un tiempito, yo siempre tenía clara varias metas. Una de ellas era educar a la sociedad en general sobre distintas formas de hacer arte y de lo que ya estaba ocurriendo en República Dominicana y de lo que probablemente faltaba. Para empezar a elevar un poquito más toda la industria en general. Otra cosa que yo estaba segura que quería hacer era normalizar el ser artista en República Dominicana. Y normalizar incluye, obviamente, tener conversaciones para que la gente enganche y se sienta cercano a los artistas, porque siempre hemos vivido en una sociedad donde el artista vive como separado. Ajá. Y obviamente todas esas metas se tradujeron a el podcast, porque fue simplemente, el podcast es otra herramienta, es otro medio de hacer lo mismo que yo tenía planificado con Let's Talk Art. Entonces necesitaba una compañía que me aportara a este proyecto y Junior tú fuiste como la opción lógica, fue la opción obvia. Pero yo me acuerdo también que nosotros hablábamos un día, cuando tú me contaste esto, yo te dije, wow, yo tenía mucho queriendo hacer un podcast también porque yo quería hablar como de arte, pero arte de manera directa, de manera llana, de manera... Sin trabas, sin elitismo, que a veces, muy comúnmente, cuando se habla de arte, se habla desde un punto de vista elitista. O a veces con un lenguaje muy técnico que no conecta con la gente. Entonces hay gente que tiene hambre de arte, pero no conecta quizás con la forma. Porque cuando empiezan a escuchar, dicen, ay, demasiadas palabras rebuscadas, no estoy entendiendo, baraja. Entonces eso es lo que queríamos. Entonces cuando hablamos de eso fue como que, wow, tenemos varios puntos en comunes. Y tomamos la decisión, pero esto fue como en enero, febrero, o sea, hace ya varios meses y ya llevamos todo este tiempo preparando este podcast y ya es una realidad. Ya estamos aquí. Locura. Todavía yo llego al set y yo no me lo creo que es real, porque como tenemos síndrome de impostor los dos, yo sentía, o sea, se aplazaba y yo decía, no, eso no va a pasar, todavía no estamos ready, pero... Bueno, yo creo que soy muy creyente. Para mí el tiempo de Dios es perfecto. Claro. O sea, el hecho de que tú aparecieras en ese momento fue una señal de que, oye, ya, estamos ready. Además, estamos llenando un espacio que sentimos los dos que hacía falta. Que hacía falta, claro, totalmente. Y estoy muy feliz. ¿Tú crees que este país aguanta un podcast más? 100%. Sí. Al principio. Muy bien. 100%. La del síndrome del impostor, mírala ahí, 100%. Claro, pero yo te conté lo que a mí me pasó aquella vez que yo fui a aquella tienda. Que voy a hacer la historia breve. Yo estaba dentro de un Zara viendo ropa, no sé qué, y empiezo a ver muchas cachuchas y me topo con una cachucha que dice, not everyone should have a podcast. ¿Y tú crees que es así? ¿Para qué fue eso? Yo dije, ya no hay del impostor podcast, entró al grupo. Yo no voy a hacer ningún podcast, esto no va para parte, no. Efectivamente, eso hizo que yo durara 2 años, 3 años barajando el podcast. Pero efectivamente yo sí creo que not everyone should have a podcast, porque uno tiene que tener la capacidad emocional sobre todo, ni siquiera intelectual, porque todo el mundo
ve la vida de una manera y a mí me encanta que todo el mundo tenga la capacidad de expresar sus ideas. Claro. Pero no todo el mundo tiene la inteligencia emocional para saber cómo hacerlo y cuándo hacer qué. Claro, es verdad. Es verdad. Mira, ¿y cuáles son tus expectativas con este podcast? Se quedó muda. ¿Cuáles son tus expectativas? No, no me responda con una pregunta. Yo te pregunto primero. Yo creo que circles back a mi misión original. Okay. O sea, de verdad, a mí lo que me interesa es, independientemente de la cantidad de personas que nos escuchen, sean 5, 10, 15, 20, 1000, me da igual. Porque mi meta, mi propósito es hacer que la gente entienda que el arte es accesible y que todo el mundo puede disfrutar del arte independientemente de que seas artista o no. Yo no soy artista. O sea, yo no creo arte. Claro. Incluso la gente pensaría que sí, pero no. O sea, yo no pinto, yo no canto, yo no me despatillo, yo no hago nada. Yo voy a decir algo quizá un poco controversial, pero yo siento que tú a veces eres más artista que muchos que se hacen llamar artistas. ¿Y por qué tú dices eso? Porque tú tienes demasiado criterio, tú tienes toda la vida en el arte. Sí, claro. O sea, tú vienes de una familia de artistas, respiras arte 24/7 y tú tienes mucho criterio, muy conocedora del arte. Y no estamos hablando de estudiar arte, sino de criterio, de saber de arte. Tú sabes de arte. Sí, y tú puedes hablar de arte. Yo creo que... Gracias. Tú sabes que yo siento que ha sido como inminente en mi vida el que yo llegara a este punto. Porque como tú dices, yo crecí en una familia muy artista, constantemente consumiendo arte. Yo nunca fue algo como, déjame ir a consumir arte. Era algo que ya yo siempre hacía. O sea, siempre ha estado en mi vida. Nunca fue como algo aparte, algo que yo tenía que estar pendiente de cumplir. Siempre fue parte de mí. Pero tú también, eso tiene que ver mucho con la personalidad. Porque yo conozco muchos hijos de artistas que nada que ver con el arte, no quieren. O sea, no que no quieren, sino que no son artistas. Sí, algo, yo creo que sí, todo algo el de mundo personalidad. viene con su personalidad, todo el mundo viene con lo que quiere hacer en la vida. Claro. Entonces, así como hay hijos de médicos que son artistas y se les hace complicado, yo me imagino que pase al contrario, hijos de artistas que no quieren ser artistas. Claro. Incluso yo tuve como una historia muy interesante con lo que yo quería estudiar. Yo al principio estudié Derecho, después estudié Ciencia Política, Economía, o sea, nunca nada como artista, pero el arte era mi escape. O sea, para mí, ver una película, ir al teatro, ir a un museo, es la cosa más divertida del mundo y yo soy feliz. Entonces, a veces yo pensaba que por no estudiar arte, yo no era lo suficientemente artista. Quizá por eso tengo ese mindset. Para nada. Pero tú, o sea, on the opposite side, tú siempre has sido artista. Por ejemplo, ¿Tú te sientes así? y yo no vengo de una familia de artistas. Claro. O sea, que qué bueno, curioso. a ver. Mi tía es bailarina, es coreógrafa. Sí. Ya no lo ejerce, pero fue. Pero sí, siempre lo fue. Siempre lo fue. Y también, por ejemplo, mi mamá pinta. Pero nunca fue como que nos dedicamos al arte. Bueno, mi tía sí. Pero mi mamá no. Pero ya fuera de mi mamá y mi tía, no hay más nadie artista en mi familia, por lo menos de parte de madre. Entonces, yo siempre fui como la cosa rara de la familia. Claro, la oveja negra. Sí, porque todo el mundo es o médico, o tienen empresa, o lo que sea. Pero nadie es artista. Entonces, yo era como la cosa rara, la oveja negra, como tú dices. Pero mi mamá siempre me apoyó, entonces siempre fue como que muy natural para mí. Yo nunca pensé en dedicarme a otra cosa. ¿Y cuando tú sentiste como ese primer... Esto es lo que a mí me gusta. La música es lo mío. Yo soy músico. Es que lo que pasa es que yo recuerdo porque, para quienes no saben, yo nací en México. Entonces yo vine a los 2 años con mi mamá para acá. Y bueno, yo soy dominicano, pero nací allá. Entonces siempre me cuentan que cuando yo llegué con 2 años aquí, que llegamos a casa de mi abuela, había un piano. Y yo de una vez me senté en el piano. Y yo sí recuerdo que yo comenzaba a sacar como cosas de oído en el piano, así con un dedito, así. Entonces, desde chiquito ya todo el mundo se dio cuenta de que yo tenía esa pasión por la música y siempre me pusieron en clases de música. Claro, que tú estudiaste en la escuela de Lila Mena. En el Lila Mena. Yo empecé con Carolina Hernández, privadamente en su casa, porque yo estaba muy chiquito para entrar a una escuela de música. Luego, cuando tenía edad, de hecho yo entré un poquito antes de tener la edad, a la Escuela Elemental de Música porque fue una audición justamente con Iván Domínguez, que era director de la Escuela Elemental de Música, y él me cogió como estudiante de él, dentro de la escuela, sin tener la edad. Ya luego cuando ya tenía la edad, ya empecé las demás clases. ¿Cuánto es la edad?
Creo que tú tienes que estar alfabetizado. Ok. Para Quizá entrar. como 6 años, Sí, más o probable. menos. Yo entré como con 4 y medio, 5, algo así. Niño prodigio. Bueno. Pero yo sí tuve una edad turbia. Una edad turbia con la música. Pero ya luego, luego de la Escuela Elemental de Música, entré al Al Conservatorio Nacional de conservatorio. Música. Ajá. Pero en esa época el conservatorio no estaba en su mejor momento. Y mi mamá me dijo, yo no creo que tú estudies aquí. Entonces Ok. ahí entré a Estudio Dina, que ya desapareció lamentablemente la pandemia. Pero doña Farida Dina, que era la directora, fue justo en esa etapa de rebelde que yo entré ahí. Y ella fue muy... me entendió muchísimo. Y ella me contaba, yo tuve mi época así, en la que yo no quería estudiar, yo no quería hacer nada porque yo estaba en una edad difícil. Y tú sabes que para mí siempre, todos los niños pasan por esa Pero etapa de claro, la vida, independientemente claro. de su personalidad. Todos los niños tienen una etapa rebelde, que no quieren hacer nada o que cuando quieren hacer una cosa solo quieren hacer eso. Y para mí es sumamente importante la música en esa etapa de la vida, Sí. sobre todo la música, porque la música te ayuda a canalizar tus emociones muchísimo. Yo recuerdo que yo chiquita, mi mamá siempre me puso en clase de música, yo cogí piano, violín, flauta, todo lo que había. Pero hubo una época que yo le dije, mami, pero yo lo que quiero es tocar batería. Y ella, imagínate, alma de clásica, ella, ¿Qué? pues está bien, si eso es lo que tú quieres. Y yo iba a mi clase de batería y yo sentía que era como una terapia. Aunque Sí. en esa edad, obviamente, yo no estaba consciente ni siquiera de lo que era una terapia. Pero yo sabía que yo iba y cuando salía de clase me sentía mejor. Y salías diferente. 100%. Pero yo quiero enfatizar en algo, porque cuando uno cuenta su historia, uno no está diciendo que mi historia es la que tiene que ser y todo el mundo. No. Claro. Pero, por ejemplo, porque hay gente que no pasa por esa etapa. Yo pasé por una etapa que yo quería dejar de estudiar música. Pero no era porque la música no me gustaba, sino porque en ese momento yo estaba tan rebelde que yo no quería ir a una escuela de música a estudiar 5 horas de piano al día. O sea, tener disciplina. Ajá, yo estaba en esa etapa. Y doña Farida, vuelvo y lo recalco, ella entendió y cuando yo me acerqué a ella, yo me acuerdo después de un año muy difícil, yo decía, yo necesito un año de break, yo no puedo seguir viniendo a clase. Y ella, en lugar de incomodarse o decirme, no, no, para nada, fue como que yo te entiendo, tómate Qué, tu año. qué Y para lindo. mí eso fue bueno porque yo no llegué a un punto donde yo me puse rebelde con la música. Pues yo estaba rebelde, era rebelde de la Y hay que tener adolescencia. mucho cuidado cómo se manejan ese tipo de situaciones, porque Totalmente. en ese caso tu maestra te pudo haber dicho algo diferente que te hubiese marcado de una forma Por negativa y eso. quizá tú no vuelves a la música nunca. Por eso. Y hay algo importante también, que ya ha cambiado mucho en este país, pero por ejemplo, cuando yo estudiaba música, era o tú eres instrumentista o tú no eres músico. Claro. Y yo decía, pero es que a mí me gusta mucho la música. Explícale a la gente lo que significa ser instrumentista. Bueno, en mi caso, que o Porque yo a era veces pianista. a veces tenemos un vocabulario Sí, que quizás no todo el mundo está claro. familiarizado. En mi caso era que o yo era pianista o yo no iba a ser músico. Y yo decía, pero es que a mí me gusta la música, yo me quiero dedicar a la música, pero yo no me veo sentado en una sala de recital tocando piano. Yo no me veo así, o sea, para nada, Y cero. tampoco te veía como siendo parte de una orquesta, tocando cualquier otro Lo que pasa es que el piano es instrumento. muy particular porque a diferencia, por ejemplo, de un violín, tú puedes tener hasta 16 violines en una orquesta o más, lo que tú quieras, pero en el piano nada más es uno. Claro. Entonces como que tampoco fue como que algo que yo me veía, nunca fue como mi norte, pero yo sí estaba claro de que yo quería dedicarme a la música, entonces tampoco era la época donde el internet estaba muy flamboyante, tú sabes. Entonces era muy limitada el acceso a la información, entonces, pero cuando ya yo me enteré de que yo podía ser o compositor o director de orquesta o Cuando tuviste el arreglista, abanico de pero posibilidades. claro, entonces ya y luego Claro. cuando me fui a estudiar afuera, que fue composición, dirección de orquesta, Señores, Junior estudió en nada más y nada menos que en Roma. sí, estudié en Roma. Cuenta exactamente qué tú hiciste en Roma, porque a mí me parece que Junior a veces no se da todo el bombo que él debería darse, pero está bien, no importa, yo se lo doy por él. Yo te voy a pagar tu payolita ahorita. Él ha hecho muchas cosas que son impresionantes a tu corta edad, porque la gente pensaría que quizá un músico tiene como, a nivel de estudios, tiene como un end date, pero todo lo Lo que contrario. pasa es que eso ha cambiado mucho porque antes tú tenías que estudiar 24 años en conservatorio para tú dedicarte profesionalmente a la música, o sea, para terminar una carrera de piano, de dirección de orquesta, lo que tú quieras. Obviamente eso ha cambiado muchísimo, pero yo me fui a estudiar dirección de orquesta, pero para tú estudiar dirección de orquesta tienes que estudiar primero composición. Entonces yo estudié primero composición y contemporáneamente ya a partir del tercer año comencé a estudiar también dirección de orquesta, hice mi maestría en composición de música para cine. Entonces, pero yo me fui porque yo comencé a trabajar en musical aquí a los 15 años.
Un bebé. Sí, pero ahí... Cuenta un chin de cómo fue esa primera experiencia. Pues eso tiene que ver con los rebeldes, yo creo. Sí, claro, 100%. Porque justamente en el año donde yo dejé de estudiar piano, ese año sabático que yo me tomé, a mí siempre me ha gustado los musicales. Entonces, si hizo una audición para una compañía de teatro de aquí, yo fui, quedé, y yo quedé como actor, como cantante de teatro musical, porque también de chiquito yo siempre he cantado en coros. Entonces, entré y quedé. Señores, fun fact, porque este es el momento perfecto para decirlo. ¿Qué tú vas a decir? Cuidado. Junior, obviamente tú te acuerdas de esto. Junior en un momento de la vida fue mi maestro de teatro musical. Es verdad. Y yo tengo ese recuerdo así como que este señor me daba clases de teatro musical. Hasta que me vine a dar cuenta cuando pasaron los años que... Gracias. Que nos llevamos como Junior, 2 años. Par de años. Ajá. Mira, y entonces nada, yo quedé en esa producción. Esa producción por varios motivos se fue alargando, cambiando la fecha de estreno y todo. Y a un cierto punto, quien iba a dirigir el musical, musicalmente, renuncia a la producción y la producción se queda sin director musical. Y yo de fresco dije, pero yo puedo hacerlo con 15 años. Y así yo empecé, me dieron como el beneficio de la duda, poco a poco, obviamente. Pero te la dieron la oportunidad. Sí, claro que eso sí. es clave. Sí, y ahí empezó todo. Entonces ahí fue que yo dije, ok, esto me gusta. Porque aquí estoy ejerciendo mi parte como músico, pero en un ambiente que me gusta y con una rama del arte que a mí me encanta, que es el teatro musical. Entonces ahí fue que yo empecé, pero ya llegó un punto también que la juventud tiene que ver con eso, Claro. Que uno quiere como alcanzar muchas cosas muy rápido, que yo me comencé a aburrir, porque ya yo estaba dirigiendo musicales y yo decía, pero ¿y para dónde yo voy a coger ahora? O sea, yo alcanzo un techo. Tú estabas dirigiendo musicales aquí en Santo Domingo, uno atrás del otro, y quizás, aunque todos los musicales son diferentes, retos distintos y son muy diversos, quizás tú dijiste, bueno, quizás se puso un chin monótono. Sí, pero vuelvo y te digo, no es real. ¿En qué sentido? Porque yo ahora mismo sigo dirigiendo musicales, pero ya yo empiezo a valorar la diferencia entre uno y otro. Y me sigue retando uno con el otro, pero en ese momento yo no lo veía así. Claro. Yo lo veía como que ya estoy dirigiendo ya. Ajá. ¿Y cómo entonces tú tomaste la decisión de irte a estudiar afuera? Bueno, tu mamá fue la encargada de orquestar eso. Yo recuerdo un día que yo estaba justamente en el ballet de Alina Abreu, dirigiendo musicales, eran ensayos, y yo estaba frustrado. Yo decía, ¿qué yo estoy haciendo? ¿Qué yo voy a hacer? Yo no me veo como 10 años más de mi vida o 20 años más haciendo esto, lo mismo. Y yo estaba sentado afuera del ballet y tu mamá bajó. Salió, me dijo, Junior, porque a todo esto tenemos una relación casi de familia, de toda la vida. O sea, yo conozco a la familia de Miguelina desde toda la vida, desde que yo nací. Incluso la tía de Junior me dio clase a mí de danza española. La famosa tía coreógrafa, ella daba clase en el ballet de Alina de danza española. Bueno, nada, el caso es que ella salió y me dijo, ¿qué tú haces aquí? Ahí le conté y ella me dijo, ¿pero qué tú haces aquí? Porque mi mamá ya vivía afuera, mi mamá vivía en Roma, porque se casó con un italiano. Pero vete para tu mamá en Roma, en Italia, vete a estudiar música para allá. Y me comenzó a sembrar la semillita. Y también Frank Seara fue una persona muy clave para eso, porque también estábamos trabajando, me acuerdo yo, en A Christmas Carol, y él estaba ahí. Y bueno, igual Frank y mi mamá se conocen de toda la vida, o sea que también una persona que yo conozco desde que nací. Y él me dijo, tú tienes que irte. Pero entonces tú conoces a Frank y tú sabes que Frank es decisivo. Entonces él insistió hasta que yo tomé la decisión de irme. Y me fui. Qué lindo. Sí, señora. Tú sabes que a mí me impresionó muchísimo la primera vez que tú me contaste que tú te fuiste a estudiar a Roma, porque yo entendía todo el concepto de estudiar dirección musical, pero yo no entendía muy bien lo que era especializarse en hacer música para películas. Sí, para cine. De hecho, la carrera era cine, televisión y medios integrados, y todo lo que tenga que ver como componer o para una imagen o para una historia. Y que a raíz de eso Junior ha compuesto muchísimas piezas originales para cortos o puestas en escena. Sí. ¿Y cómo ha sido ese proceso tuyo componiendo? Porque asumo que es muy diferente. Es muy diferente. Mira, a mí me gusta mucho componer para teatro musical, pero yo estudié música para cine y me comenzó a gustar la experiencia estudiándolo. Es genial. Y mi carrera, o sea, mi título principal con la maestría es compositor de música para cine en medios integrados. Pero es lo que menos yo he hecho. Eso es lo que dice en tu diploma. Ajá. Y es lo que menos yo he hecho. Y yo siento como esa deuda conmigo. Porque este país es un poco cerrado el círculo del cine. Y sobre todo en la producción de música. Es muy raro que contrata a un compositor para hacer la música de una película. Se usa mucho, no solamente aquí, en muchos lados. Se usa de comprar música de stock. ¿Y por qué tú crees que sea eso? Porque es más caro. Por el costo. Claro. Es muy caro. Aparte de que
el tarifario de la ley de cine también está muy desactualizado. O sea, cuando a mí me llamaron para hacer una película el año pasado y el tarifario establece un tope máximo, que lo puedo decir aquí porque Sí, eso es claro. público. O sea, tiene que O ser sea, el conocimiento tarifario como... tope para un compositor de una película es $1,000,000. Y tú dices, wow, $1,000,000. Pero no $1,000,000 que se gana el compositor. $1,000,000 Todos la tus gastos, producción musical. Claro. Y justamente la película que me contrataron para eso, cuando yo hice mi presupuesto, ¿tú sabes cuánto salía hacer la música de esa película? $2,500,000. 2,5. Y si tú te pasas del millón, ya Y no aplica dime para por la ley de cine. arribita, o sea, como que no tiene que dar Bueno, mucho detalle. porque no, porque Los gastos. claro, porque en particular esa película, porque cada película tiene sus necesidades, requería una orquesta sinfónica para Ya. hacer la música, para que tocaran la música, y eso cuesta mucho dinero. O sea, estamos hablando de 65 músicos aparte. El estudio de grabación, todas las horas de grabación, que mandar la mezcla, que luego mezclarlo en Dolby Atmos, que son los estándares de cine ahora. O sea, saliendo $1,500,000. Y si eso cambiara a ti, o sea, tú tendrías más deseo de seguir componiendo mucha No, yo lo música tengo más para igual, la el película. deseo. El problema es Claro. que hay esa limitante. Entonces, ¿qué pasó Claro. con esa película? Que para que entrara dentro de la ley de cine y poder aplicar ese incentivo, hubo que abstenerse a ese presupuesto de $1,000,000 tope. Claro. Tope. Incluyendo la ganancia de un compositor. Entonces, ahí lo que ocurrió es que se utilizó música de librería, o sea, perdón, instrumentos de librería, para que entiendan. Instrumento de librería es que la tecnología ha permitido que se graben orquestas nota por nota, instrumento por instrumento, y tú con una computadora y con esas librerías, que no son baratas, pero es más barato que una orquesta, tú puedes replicar esa sonoridad de una orquesta con una computadora. O sea, que tú puedes crear tu música a partir de Sí. esa base de datos. Exacto. Ya, claro. Sí, yo creo que el violín me haga esta línea melódica. Yo lo toco y Reduce. suena como un violín Claro. real-ish. Ish. Claro, porque ¿Y no... una persona normal se diera cuenta de esa diferencia? Normal, o sea, Depende. no músico. Un simple mortal. Yo, un simple mortal, no músico. Sí, depende de la librería. Yo, por ejemplo, sí he invertido en buena librería porque es muy común utilizar ese recurso. Entonces, yo he invertido en eso y trato de utilizar buena librería que sí me lo permiten. Nosotros tenemos aquí nuestro querido productor. Que tiene rato haciendo cambio de luces. Tiene rato haciéndonos señas. Que probablemente lo vamos a presentar pronto. Vamos a ver si él nos deja. Quiere que haga unos burning questions. Entonces. Arranca. Arranca los burning questions. Porque tiene una Él tiene diapositiva. un PowerPoint. Wow, ok. ¿Te la hago yo a ti o tú me la haces a mí? Da igual, dámela a mí y yo te la hago a ti. Ok. Primera obra de arte que te marcó. Yo creo que tenemos la misma respuesta. Y aquí yo tengo dos. Yo te puedo decir de una local. Yo sé cuáles son las dos tuyas. ¿Tú me la quieres decir? No, pero tú dijiste que hay una local. No, pues entonces no sé cuáles son las dos tuyas. Hay una local, obviamente hablando de, o sea, de lo que a mí me gusta, que es el teatro musical. Claro. La local fue Bello y Bestia, de Amaury Sánchez. Que fue Para mí fue espectacular lo que le sigue. ¿Y por qué te marcó? Porque para mí, bueno, empezando con que ya yo comenzaba a tener un poquito de criterio o de conocer un poco el teatro musical, para mí estuvo ejecutada a la perfección. Desde el elenco, la yo estaba música, chiquita la y yo me dirección. acuerdo, mira, fue tan impactante que yo me acuerdo perfectamente bien. Yo me acuerdo hasta del vestuario de los Todo. tenedores, o sea, de los cubiertos. O sea, fue demasiado genial. espectacular. Y aparte de que marcó también para mí el Golden Age del teatro musical dominicano comenzó ahí. Estoy de acuerdo. Para mí fue Bello y Bestia. Porque quizá la pionera fue Nurín. Sí, claro. Sin No, duda. no. Pero me refiero con ese Pero formato. el Golden Age, sí, estoy de acuerdo. Y que el público, señores, aquí yo creo que fue un mes y medio de funciones y luego se fueron a Venezuela. Se hicieron muchas O funciones. sea, el público estaba yendo como muchísimas. cosa loca a ver Bello y Bestia. Entonces, esa es una. E internacionalmente, para mí, que me marcó muchísimo Wicked. No sabía. Wicked. Que anda por ahí el programa, Anda por mano. ahí. Yo te voy a contar por qué para mí, porque esa ha sido la primera obra de teatro musical que yo dije, es que yo no sé cómo yo no había descubierto esto antes. O sea, esa conexión que yo tuve el primer día que yo me senté a ver Wicked en Broadway, esa descripción yo no... Pero lo grande es que ya yo estaba enamorado de Wicked sin haberlo visto. O sea, ¿Y yo solamente cómo? oí el soundtrack. Ah, El soundtrack. claro. Tú Que de hecho, puyándolo mira, encontraste. vamos a hacer como un hechizo aquí ahora, ven. Miren lo Ay, que yo hay me lo aquí. sé. Para El command. Ay, Dios mío. Miren lo que hay aquí, señores. Miren si somos fan. Esto viene de mi casa, ¿eh? Literal. Esto viene de mi casa. Miren.
¿Cómo se llama esto, Miguelito? El Grimery. ¿Y cómo se dice en español según Oscar? El Grimario. Yo no sé, pero con esa traducción. Señores, un espectáculo. Esto es un libro de todo. O sea, el behind the scene de cómo se hizo el musical de Wicked. Nada, payola para Wicked. ¿Y tú sabes qué? Vamos a hablar un ching. Dame arreglar esto para que César no me mate. Arréglalo. Digo, Oscar. Vamos a hablar un ching de por qué Wicked nos ha marcado tanto. O sea, por qué nosotros, cada vez que hablamos de teatro musical, nuestra primera mención o nuestra primera respuesta siempre es Wicked. Mira, vuelvo y te digo, yo conocí a Wicked por el soundtrack. Y a mí me marcó tanto porque sí es cierto que no es el primer musical que utiliza instrumentación, vamos a decirle moderna, en lenguaje llano, porque para eso este podcast. Sí, claro. Instrumentación moderna, porque ya existía Rent, que era muy transgresivo para la época. Instrumentación moderna, sin embargo, Wicked se estrenó en el 2003. Sí, pero sigue siendo... Bueno, pero todavía se estrenaba musical utilizando una orquestación clásica. Exacto. Sin embargo, Wicked hizo un híbrido, porque Wicked en momentos te suena full orquesta y en otro momento te suena una balada pop moderna. Entonces para mí fue como mind-blowing como esa combinación. Entonces yo no había ido a Broadway, yo me acuerdo en esa época yo como que no había visto Wicked en vivo. Y cuando me mudé a Roma, Italia, yo dije yo voy a hacer una parada en Nueva York de como 10 días. ¿Una parada? Yo estoy pensando que te iba a decir una parada como de una noche. No, de 10 días y me vi todo lo que había. Y Wicked para mí fue como... Yo me sentía... Yo creo que ni cuando yo fui a Disney la primera vez. ¿Qué? Cuando yo entré al Gershwin Theater donde se presentaba Wicked... Impresionante. Ya yo estaba grave. Y no había sonado ni la primera nota. Cuando esa orquesta tocó la primera nota... Grave. Sí, no, y entonces la obertura es espectacular. No, impresionante. Impresionante. Entonces, para mí fue muy impresionante porque... No solamente la puesta en escena, que ahora tú la ves, quizás tú te parezca un poquito vieja, como lo que le pasó a Phantom of the Opera. Claro. Que en su momento fue como, wow. Y ahora como que, ok, pero... Sí, se siente un chin desfasado. Claro, porque ya hay nueva tecnología, nuevas propuestas escénicas, y tú viendo otras cosas, cuando vuelve a ver esa vieja, dice, cónchale, pero esto está como acabado. Claro. Porque quizás no le dan su... ¿Cuáles fueron las tuyas? Wicked, ¿de qué fue Wicked? Yo tuve una experiencia que de verdad me marcó la vida, porque te voy a contar, voy a contar un poquito del por qué. Y para quien no conoce Wicked, o un poquito de background también, toda mi vida yo me he sentido outsider. Okay. Y siento que todo el mundo, o la gran mayoría de la gente, por alguna razón u otra, se ha sentido outsider. O sea que tú eres Team Elphaba. 100%. Is that even a question? Yo estoy rosado hoy, pero yo soy Team Elphaba. Yo también. Yo soy Team Elphaba, o sea, hasta el final. Porque yo... Y esto es en gran medida la razón por la que yo me seté en mi vida la meta de que la gente entienda que el arte es un vehículo para encontrarse a sí mismo. Totalmente. Porque el día que yo me senté a ver Wicked, yo había ido a Broadway varias veces ya. Yo había ido a Mary Poppins, había ido a Tarzán, como esos viejos de esa época, principio del 2000. A todo esto, yo soy chiquita, o sea, yo nací en el 98. Cuando yo voy la primera vez a Broadway, yo lo que tengo son 5 años. La primera vez que fui a ver Billy Elliot fue lo primero que yo vi. Billy Elliot en Broadway. Y la primera vez que yo fui a Wicked fue en el 2005. O sea, yo tenía 7 años. Y ese día, cuando yo me senté en ese teatro, obviamente yo no tenía idea de lo que yo iba a ver. Simplemente yo fui como al teatro. Yo salí sintiéndome entendida. Y eso, en esa edad, yo toda la vida he sufrido mucho el que yo tengo sobrepeso y toda la vida he como jugado con el me siento cómoda en mi cuerpo, no me siento tan cómoda y como esas montañas rusas. Y cuando yo entendí lo que Elphaba estaba pasando, que para quien no ha visto Wicked, Elphaba es verde, entonces obviamente la discriminan por ser verde, yo dije, wow, ella está pasando por lo mismo que yo. Y cada una de las cosas que Elphaba vivía, yo iba conectando en distintas medidas con otros momentos de mi vida. Y por primera vez, a través de el arte, en este caso el teatro musical, yo dije, yo me siento cómoda aquí. Yo me siento que yo puedo ser, suena súper cliché, pero yo me siento que yo puedo ser lo que sea que yo quiera hacer. Y esa fue la primera vez viendo Wicked, como a los 7 años, pero después yo volví como a los 13. Y esa edad, tú sabes que uno es preteen, esa edad ahí es rara. Tú simplemente, como que tú no eres chiquito ni grande, es rara esa edad. Y como a los 16 también volví y me marcó. ¿Cuántas veces tú lo has visto? 9.
Diantre, me ganaste. Yo le he visto 9. Yo tengo 5. Lo tengo súper pendiente porque la próxima vez que yo vaya van a ser 10. Entonces, como que quiero hacer algo cool. No, yo espero que tú vayas a Un cenar con party. el elenco. Mínimo. Atención, atención. Vamos a conseguirla. Mira, y cada vez que yo fui y cada vez que he ido, sigue recordándome el por qué para mí es tan impactante y es tan hermosa. Es una historia. Y es raro porque es muy mística, es muy fantasiosa. Pero, sí, pero está muy bien hecha, tiene un mensaje poderoso. O sea, y la música, obviamente, eso es como la razón fundamental. Pero aparte de eso, yo sí la música me encanta, el vestuario es genial, la es un conceptualización es un masterpiece, literalmente. Mira, ¿hay algo que tú consideres arte que las demás personas no lo vean así? ¿Algo que yo considere arte? Y que las demás personas no lo vean así. Wow. Es de una opinión súper controversial. Ajá. La forma de uno ver la vida. Wow. Te digo, es súper controversial. Ok, ¿por qué tú lo consideras arte? Porque, a ver, el arte, yo lo defino de muchas formas. Algunas de ellas son la belleza. A mí la belleza es un gran componente del arte. La expresión humana, fundamental. Y el mensaje. Esas son algunas de las cosas que para mí definen el arte. Válido. Y la forma que tú ves la vida, cuando tú tienes propósito, cuando tú sabes lo que tú quieres, cuando tú vas por ese camino porque tú sabes que es por ahí. Para mí, ese es el mensaje. La forma que tú approach it, o sea, cuando tú dices, cuando tú eres una persona positiva, optimista, para mí eso es parte de la belleza de la vida. Y parte de el arte, te digo, es controversial porque no es arte tangible. Pero para mí, las cosas cotidianas de la vida tienen cierto arte. Tú ves arte en todos lados. Hija de Lina Abreu. Yo trato de encontrar arte todos los días de mi vida. Para mí, un niño que se le acerca a una persona que está bailando en la calle, esa acción de ese niño, para mí es arte. Sí. Por decirte cualquier cosa. Es que el arte es una expresión. Exactamente. Es la expresión más sincera del ser humano. Ok. ¿Tú tienes algo impopular que pienses sobre el arte? Impopular. Algo impopular que yo piense sobre el arte. Que no todo es para todos, quizá. Ok. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, todo el mundo dice como que tú eres una persona muy artista, a ti te gusta muchísimo el arte, pero no necesariamente tú disfrutas todas las expresiones de arte. Ah, no, totalmente. Pero la gente piensa que sí. ¿Cuál tú disfrutas menos? Menos. Yo te puedo decir la mía. ¿Cuál es que tú disfrutas menos? No disfruto ir a museos. Es verdad. Para nada. ¿Te aburren? Lo que pasa es que yo soy una persona muy ansiosa. Entonces, estar como esa parsimonia que requiere ir a un museo. Ay, sí. Pues, pero se desarrolla, ¿eh? Yo no quiero desarrollarla. Pero quien sea que la tiene, para mí, tú puedes tener algo intrínseco, pero para mí eso se desarrolla full. Sí, pero no sé. Mira, yo por ejemplo te puedo decir, y no me importa, me pueden acabar, son bienvenidos. Te vamos a dejar a mi cuenta aquí para que vayan. No, mentira. Yo cuando fui a París, yo fui al Louvre y fui directo a ver la Mona Lisa y me fui. Claro, pero por la cantidad de gente. Por la cantidad de gente, yo desde que vi el tamaño que tiene el museo, yo dije, no, pero no hay forma. Sí, pero... Yo me acuerdo, el momento que yo más sufrí en mi vida de un viaje a Nueva York fue ir al MoMA. Después, a la mitad del primer piso, ya yo estaba... Pero tú sabes qué pasa. Tú acabas de decir algo fundamental. Los museos no están hechos para tú verlo todo. En un solo día. Y no nada más en un solo día, pero tú ni siquiera tienes que verlo todo. No. Los museos están concebidos para tener o sea, todo tipo de cosas. Bueno, si es un museo moderno, por ejemplo, tú vas a tener arte moderno, clasificado de distintas formas, según los artistas, Mira, ahora que no sé tú lo qué. dices, hay un museo en París que se llama el Pompidou. El Pompidou, bellísimo. Ese me gustó mucho. Quizá porque enganchaste más con lo que tú estabas buscando. Te digo, los museos no están concebidos para que tú vayas y lo absorbas todo. Los museos están hechos para contener XY colección, XY periodo artístico y que tú vayas a ver lo que a ti te interesa. Yo soy muy pro de eso de que, mira, vamos al Museo de Arte Moderno y vamos a arrancar. No, o sea, porque te vas a aburrir y tú vas a ver 3 cuadros y después vas a decir, vámonos ya. Yo soy muy pro de planificar tu visita. Ok. Busca online qué es lo que hay en ese museo.
¿qué te interesa lo que hay en ese museo? Hay museos que yo llego, por ejemplo, y yo quiero ir a ver 2 obras en específico. Yo busco que están en el segundo piso. Veo las ¿Y tú vas obras. directo? Sí, claro. O sea que eso es muy válido. 100%. Para Ok. mí los museos tú los puedes visitar de la forma que tú entiendas. Sin embargo, por ejemplo, los museos que son de algo muy específico, por ejemplo, me viene a la mente ahora el museo del 9/11 de Claro, obviamente. Sí, porque The World funciona Trade más como, Center. o sea, es un museo, pero es memorial. Claro, eso sí me gusta Ujú. mucho, por ejemplo. Muchísimo. Pero tú me has dicho Tú el lo, tuyo. tú lo sientes como storytelling. Me encanta. Claro. Mira, mi museo dominicano favorito. No, no fue esa la pregunta. Ah, ¿y cuál fue la pregunta? ¿Cuál fue la pregunta? Él no me preguntó cuál era mi museo favorito. Yo no... ¿Cuál fue la pregunta? Tú Ahora me tú acuerdo. me acabas de decir que cuál era mi museo favorito. No, no era eso. ¿Y qué Es como fue? algo impopular sobre el arte. Ah, que no todo el mundo le tiene que gustar todo. No todo el Ok, mundo me le tiene volví que un gustar 8. todo. No, no, no. Ah, ya, tú me habías preguntado que cuál era la expresión artística que yo Exacto. menos disfrutaba. Exacto. Lo que yo menos disfruto. Mira, es que yo todo lo disfruto de distintas formas. Es una opinión muy políticamente correcta. Aquí no estamos No, para eso. te lo juro, de verdad. Miguelina, te conozco. Déjame pensar, de verdad, déjame darle Bueno, lo que tú cabeza. piensas. Le voy a dar cabeza. ¿Tú sabes que a mí Tú no no me viste, gusta tú no viste tanto? lo que hizo Oscar. Para que... es que está bueno para tener una cámara. Ya, Oscar acaba de te voy decir. a decir, lo que a mí menos me gusta, y esto es algo muy nicho. O sea, estoy Ajá. excavando. Ajá. Dentro del teatro Ajá. está la rama de la improvisación. A mí no me gusta. ¿Qué? Yo no la disfruto, es verdad. Atención, Josué Irujo. Junior, y espérate. Pero yo... Y que yo no ¿Qué? la disfrute, espérate, y ojo, esto es muy importante, que yo no la disfrute no significa que no comprendo el trabajo que lleva, No, no, es que... valoro lo que es como expresión y como herramienta y como vehículo, O sea, también que tú lo... pero yo me siento y de verdad yo no lo... Pero es que tú... yo creo que tenemos una misión también con este podcast. ¿Cuál? Tenemos que dejar de estar dando explicaciones. Sí, porque... Pero es que yo quiero que se Porque entienda una cosa no bien. tiene que ver la otra. Sí, O sea, claro. una gente como tú, que la gente vaya a pensar que tú invalidas una expresión artística, no, Cero. no va. Cero. No, de No verdad, va. no. Pero yo no la disfruto tanto, de verdad. O sea, obviamente yo me puedo sentar, lo vi, qué chulo, pero no digas que Es que yo me me lo intriga, disfruto no mucho porque para me... mí es un juego. La Sí, improvisación. claro. O sea, no estoy diciendo que lo que hagan. Ay, mírame a mí, el que acaba de decir que no tenemos que dar explicaciones. Dando explicaciones. Pero es divertido explicarlo. Es un juego. Claro, O sea, para mí es un juego. claro. Es chulo, es como muy Sí, divertido. eso yo no lo disfruto tanto. Tú sabes que el stand-up es chulo, pero no es como dentro de mi abanico de expresiones artísticas, como que no está ahí. Ok. Sí lo veo más como como salir a gozar, pero no lo veo tantísimo como... Como voy No, a ir a un no show lo de estoy impro invalidando, pero para... mi show de improv es lo mismo que salir a un coro de amigos. Sí, Como que el feeling no es el mismo de claro. déjame ir al cine. No es lo Sin mismo. embargo, al mismo tiempo te está nutriendo de arte. ¿Me está, perdón? Nutriendo de arte. Sí, claro, 100%. Sí. Incluso el arte de la comedia es bien complejo. Muy, Bien complejo. muy. Y el que logra ser exitoso dentro de la comedia tiene un trabajo por detrás. Eso de que uno se pare en un escenario y hacer 3 chistes y ya tú no. No, es que Hay será que... ya a veces en lo Sí, banal. No. sí, sí. Una canción que tú sientes que te representa. La canción que yo siento que me representa. Tú sabes que hay una artista mexicana, Natalia Ah, Lafourcade, pero que claro. yo amo, adoro y he ido a varios conciertos de ella, me encanta. Y ella tiene una canción que se llama Derecho de Nacimiento. Ok. Y esa canción yo siento que en gran medida me ¿Por qué? representa, porque ella habla mucho del estar conectada a sus raíces. Bueno, también hay una que se llama Hasta la Raíz, bellísima, que es muy similar en cuanto a mensaje, pero es una canción que expresa mucho tú estar atada a tus raíces, lo que representa hasta el patriotismo, tus intenciones, o sea, sí me representa en gran medida. Muy Sí, bien. sí, me gusta mucho. ¿Y en la tuya? Wow, la mía. Nunca me habían hecho esa canción, estaba así como, ¿Tú sabes cuál es la mía? ¿cuál? No puedes decir Define Gravity. No. Ah, ok. Pero es The Weeknd. Porque yo iba a decir Define Gravity. Yo dije, ok, no, ya vas para el No. Wicked. No, pero sí. Y quizá no voy a abundar mucho en el por qué, pero te voy a explicar. Ujú. No Good Deed.
¡Wow! Y es súper Pero esa canción es poderosa. muy pesada. Ajá. O sea, El contenido. claro. Sí. Pero es que yo he pasado como por cosas, sobre todo en el medio artístico, Ujú. que por más cosas que tú hagas, por más buena intención que tú tengas, al final del día... Para dar un poquito de background a quien no ha visto Wicked, No Good Deed es una canción que, bueno, lo que dice es No good deed goes unpunished. Ningún acto bueno se va sin un castigo. El Ajá. castigo puede ser bueno, puede ser malo. Simplemente que todo lo que uno hace en la vida tiene una reacción. Ajá. De hecho, la versión de México es No hay bien sin castigo. No hay bien claro, Sin exacto. Qué castigo, sí. lindo. Wow. Vamos, Señora. tenemos que seguir con los burning questions. Ay, no, pero el productor quiere Ah, que nos cancelen en el primer episodio. y la gente play este episodio más nunca. Mira, qué ¿Qué fuerte. obra famosa te parece sobrevaloradísima? Qué obra famosa me parece. Me voy a quedar con los musicales. Into the Woods, I'm sorry. Ay, a mí me encanta Into the Woods. Ay, ¿Y por no. qué tú crees que está sobrevalorada? Para mí no, la música es brillante. Para mí es muy denso, es como, Sí, es es denso, pero eterno. denso no, No, no. pero, espérate, es denso, eterno. Y con eterno, larguísimo. O sea, no sé, no sé. Pero eso es muy relativo a cada quien. O sea, para Sí, mí lo claro, sobrevalorado no tiene que ver con la realidad. claro. Pero sí. ¿Y la tuya? La mía, pero la mía, o sea, tengo varias del teatro musical, pero para cambiar un ching el subject, a nivel de pintura. Dilo, que Tú te estabas funen en las hablando, redes. tú estabas hablando de ella ahorita, la Mona Lisa. Esa es la obra más Sí. sobrevalorada del Ella es famosa porque planeta fue Tierra. secuestrada. Os- Ahí voy. La historia de la Mona Lisa, la historia no de la obra per se, sino del trayecto de la obra, cómo ha vivido a través del tiempo la obra, eso sí es interesante. Pero la obra per se, cuando yo fui a ver la Mona Lisa la primera vez, yo me paré enfrente y yo, pero es que no puede ser. Es que no puede ser. O sea, yo me decepcioné y de todo. Sí, Es chiquitica. chiquitica, Ajá. ajá. Literal, es chiquitica, como Tú no de vas a este ver tamaño. como... Ay, Dios. Parece... tú miras por arriba y tú pareces un bowl de Nesquik. Porque tú no ves cabezas. Cabezas. ¡Y allá! Y entonces le han Tú puesto la- como tanta protección y tanta cosa Sí, porque porque tú la han sabes que últimamente vandalizado, han sí. habido muchísimas personas que Medioambientalista, han que querido han... protestar o sea, Sí. dañando obras y demás. Entonces le han puesto muchísimos cristales, muchísimas cosas. O sea, tú estás que ves un puntico allá a la obra al final y después como 500 cristales. Sí. Y como tú dijiste, lleno de gente. Pero, por ejemplo, en esa sala donde está la Mona Lisa, hay una analogía maravillosa de la vida, porque al lado de la Mona Lisa está, de la Mona De la Lisa, Mona de la Lisa. Mona Lisa, está Liberty Leading the People de Delacroix. Y esa obra de Delacroix para mí es de las mejores obras Y seguro hechas nadie la en la está viendo. historia del universo. Y cuando tú vas, está todo el mundo viendo a la Mona Lisa y no hay nadie viendo a Delacroix. Para mí a la Mona Lisa la deben de poner como en un cuarto aparte. ¿La van a poner? Ah, La, porque claro. la van a poner un cuarto aparte para eso mismo, para uno como que controlar. No, y también Incluso poder. van a cobrar aparte para ver la Mona Lisa. Con mis euros no cuenten. Con lo mío tampoco. No va. Con lo mío Ya no yo la vi tampoco. gratis, le tiré par de Ajá. fotos, así como cualquier otro Sí, sí, turista. sí, no, de verdad que No va. no hay forma. No va. Tu guilty pleasure cultural. Entre paréntesis, sí, reggaetón cuenta. ¿Sabemos cuál es nuestro guilty pleasure? ¿Cuál es tu guilty? Yo iba Yo a no decir de sé. que el mío, Broadway. Yo soy Broadway junkie. Sí, pero supongo que tengo que decir algo contrario ahora para hacer diverso este No, podcast. claro que no. Tú dices lo que tú quieras. Pero, o sea, para mí es mi guilty pleasure porque Broadway, yo estoy enferma Sí, con yo también. Broadway. Yo creo que sí, O que sea, el mío una también. locura. Mis amigas me dicen como que, vieja, es insano lo tuyo. O sea, tú te vas de Pero tú sabes viaje. que yo creo que aparte de Broadway, yo puedo decir que el Rey León de Madrid. Y como el Rey León de Madrid. O sea, No sé, pero pregúntame, yo he visto Rey León de Madrid 12 veces ya. 12 veces. Y, ay, yo, pero no metí a nadie en un lío por esto. No, claro que no. Pero, Al contrario, o sea, yo que no, lo que yo voy podemos a decir decir. ahora, Ah, que una de las veces yo lo vi desde el foso, de los músicos. sí, tú me contaste. Tú Me me contaste. invitaron. Bueno, pero si te invitaron, tú no estás metiendo a nadie Sí, en el pero medio. yo no Pues te sé cómo son los invitaron. jefes. Claro. Ni eso Pero seguro fue una experiencia no, espectacular, fue ¿verdad? genial. Y me Claro. encantaría que me invitaran otra vez. Incluso el Rey León de Madrid, no sé si mucha gente lo sabe, pero
está lleno de dominicanos, Sí, señores. hay muchísimo. Eso es una, o sea, es Y una se van demostración ahora perfecta. más. Y se van más ahora que se hicieron audición en Se hicieron enero. audición aquí en República Dominicana y se van 5 personas más para allá, para Madrid. Es una perfecta demostración de la cantidad de talento que tenemos aquí en República Dominicana y a Totalmente. veces se nos pasa por arriba. Pero voy a por- ser ahora polémico. Suéltalo. Lo voy a decir. Dilo. No te vayas, El no. micro- Mira, el micrófono dijo, no, pero yo no voy a apoyar esta situación. Yo quiero saber, para poner rápidamente contexto, a mí me contrataron para hacer las audiciones de Rey León aquí en República Dominicana, de Madrid, para que organizara las audiciones. Señores, la cantidad de gente que en mi vida yo había visto, buenísimas, talentosísimas, que yo nunca había visto. Uno llama audición abierta para un musical de aquí y tú no van, tú no lo ves. Ah, pero hicieron Rey León aquí, audiciones de Rey León de Eso España. pasó. Y la cantidad de gente buenísima que se apareció a la audición. Yo decía, pero no entiendo. Entonces, Yo no ¿por qué de tenía idea. fuera van? Pero si una producción local pero no mira, van. entonces tenemos que revisarnos. Porque yo soy la primera que vivo Bueno. dando, no críticas, yo vivo sugiriendo constructivamente las mejoras que deberían haber en la industria Sí. aquí. Pero si los actores no están yendo a audicionar a cosas locales y si van No, a porque cosas quizá internacionales, hay mucha entonces- gente empírica y mucha gente vino Sí, que es no verdad. se dedican a eso, pero que Puede son ser. igual de talentosos. Ahora también voy a decir una cosa. Aquí se critica muchísimo de que aquí siempre son la misma gente. La misma gente. La misma gente. Pero entonces uno Pero es abre que la oferta está audición. limitada. Pero que uno abre audición Claro. y realmente tú no encuentras gente que todavía esté a la altura de X o Y producción. Claro. Porque, por ejemplo, yo le saco su le saco su plato aparte a Nurin Sanjay, que en paz descanse, que se atrevía a poner una producción con muchísima gente nueva ahí. Y ella los formaba y duraba 1 año, 2 Pero años eso te iba a formándolo. decir, lo súper importante de Nurin es que ella se dedicaba a ser mentora de Totalmente. de esas personas para que continuaran creciendo. Y tiene su, ¿cómo se dice? Ahí, ahí fue la palabra, ahorita se la digo. Pero, o sea, lo que tenemos que saber es que cuando tú dices que muchas veces la gente dice, bueno, es la misma gente, pero quizás cuando vienen a la audición, viene la misma gente, aunque sea una audición Sí, abierta. pero también aparecen gente que... Yo aprendí algo en ese proceso de audición que era un término que yo no conocía, que era down the line. Y ¿Qué yo le significa? preguntaba, ¿qué es down the line? O sea, me decían, no, gente que es muy talentosa y que puede llegar, o sea, que con el talento que tienen pueden llegar a estar en la producción, pero todavía no están listas. Ok. Y eso pasa mucho aquí, que tú ves gente y dices, wow, qué talentoso, pero todavía no está listo. Pero entonces, a lo que iba, la palabra que se me olvidó ahorita, que Nurin tenía un mérito y es que independientemente del resultado que fuera a salir artístico en la producción, ella le daba oportunidad a muchísima gente y no necesariamente eso se iba a traducir en la Que mejor quizá producción del estaban down the mundo. line. Sí, y no necesariamente iba a ser la mejor producción del mundo porque tú te tomas un riesgo cuando tú buscas gente nueva que todavía no están preparada, que no Claro. tienen las tablas. Pero el productor que decida no tomarse ese riesgo es válido también. Sí, claro, Porque tú pero estás poniendo un producto. Pero necesitamos gente, o sea, necesitamos de los dos. Necesitamos Claro. gente que apoye ese talento nuevo porque si hay un actor que quiere continuar creciendo, tienen que darle los chances para que pueda Pero las cosas han desarrollarse. cambiado también, porque por ejemplo en la época de Nurin no habían escuela de teatro musical. No, no había, Ya de ahora verdad, hay. sí. Entonces ya hay un espacio donde la gente se puede ir a formar. Y claro, las tablas no te lo da una escuela. Claro. Las tablas te las dan las tablas. Ujú. Pero ya, por ejemplo, hay un proceso de preparación que Nurin se lo daba sin tener un proceso de preparación. Claro. Y tú sabes que me gustó mucho dentro de ese crecimiento del teatro y del teatro musical en nuestro país, que antes, o sea, qué sé yo, hace 10 años probablemente, las producciones eran muy pequeñas y muy como artesanales o eran muy over the top. Como que Totalmente. no habían escalones entre medio. No habían grises. Todo era correcto, no habían matices, no había nada. Era muy, lo más grande y aquí. Pero ahora mismo, a nivel de producción, estamos haciendo así. Totalmente, sí. Porque hay al teatro alternativo, hay teatro mediano, hay teatro grande. Y por hay... la misma cantidad de oferta que hay. O sea, Claro. ya llega un punto donde un productor sube una vara y todo tiene que llegar ahí. Ujú. Ahí. A mí Porque me si no... fascina eso. A mí también. Porque esa es la mejor forma para uno crecer la industria. Totalmente. Tener tope a dónde llegar. Te voy a hacer una dinámica. Ok. Antes de acabar este episodio. Ok. Antes de que Oscar me mate. Tú acabas Él me acaba de cortar los ojos. Pero claro. con él en Pero este me está cortando episodio. los ojos. Mira cómo me están mirando. Pongan una cámara ahí, por favor, para que la gente vea. Con lo que yo tengo que lidiar todos los días. Ay, Me- ¿y tú no me habías dicho esa dinámica? Claro que sí. Y yo no tú estás preparé loca. nada. Cállate. Mira, yo te voy a decir una frase. Ok. Y yo te voy a dar opciones. Tú me tienes que decir quién la dijo. Ok. Yo nací donde la lluvia no moja y el sol no calienta, donde el alma se forja en la tormenta. ¿Quién la dijo?
¿Pablo Neruda o Residente? El reloj está contando. Y Oscar no va a Yo no matar. tengo idea. No, pero elige uno. O sea, ¿qué te Neruda. suena? Wrong. Residente. Yo sabía, yo sabía. Sí, sabe mucho. No. O sea, en el sentido de que ser un tipo de pregunta que como que la opción obvia sería una, pero como estamos biased, claro. Si no nos amamos, ¿quién nos va a salvar de la noche? ¿Yailin o Eduardo Galeano, perdón. Yo creo que eso de Galeano, me parece haberlo leído. Muy bien. Tengo cicatrices que no se ven, pero me enseñaron a volar sin alas. ¿César Vallejo o Ñengo Flow? Ñengo Flow. Bien. Wow, tú sabes mucho. Vienen, faltan dos nada más. Llamo a los poetas a que rompan el silencio del mundo. ¿Pablo Neruda o Bad Bunny? ¿Llamo a los poetas? A que rompan el silencio del mundo. Yo no tengo idea, pero vámonos con Bad Bunny. Pablo Neruda. Yo digo por ser arriesgada por la otra, pero no tengo Hoy idea. la luna me habló de ti y aún te pienso sin querer. ¿Raúl Alejandro o Julio Cortázar? Hoy la luna. Me habló de ti y aún te pienso sin querer. Cortázar. Raúl Alejandro. ¡Raúl Alejandro! Acabo de dar una demostración perfecta de que yo no soy de urbano. Y hablando de urbano, mira lo que puso Oscar en la pantalla. No, pero él quiere que acabemos el episodio y arranquemos otro para responder Si solamente ustedes quieren ver esa pregunta. pregunta, suscríbanse al Patreon que todavía no tenemos. No existe, pero lo vamos a hacer pronto. Señores, él acaba de escribir en esa pantalla una de las preguntas más controversiales de República Dominicana y quizá de Latinoamérica. Déjala ahí, Yo la voy a decir, ya estamos aquí. pero ahí no respondemos. Sí, claro que vamos a responder. No tenemos que quizás hacer un súper mega análisis, pero tenemos que decir algo. Ok, sí, yo tengo una respuesta corta. Señores, para ti el dembow es arte. No, él acaba de escribir breve. Mira, yo no puedo con esta Para situación. ti el dembow es arte. Sí. A mí también. ¿Sí? Y lo puedo responder con algo muy breve. Ajá. Cuando hablamos de arte, en mi cabeza, que mi cabeza ha construido distintas descripciones de lo que es arte, hay como un circulito, ¿verdad? Como un esquemita como cíclico. Ajá. Yo soy, y creo en esto tanto, para mí esto es fundamental. El arte es una expresión del ser humano, ¿no es verdad? Claro. Tú expresas necesidades, tú expresas mensajes, tú expresas reflexiones, experiencias, etc. Y cuando tú pones ese arte ahí afuera, ese arte vuelve e impacta. Sí. Entonces, para mí el dembow es una expresión de arte simplemente porque cumple con ese esquemita. Claro. Y es una expresión sincera, es real, es orgánica y representa a una sociedad. Totalmente. Lo mismo que pasó con el hip hop. Correcto. El hip hop en Estados Unidos y el dembow aquí. Totalmente. Mira, está más fácil de lo que pensábamos. Sí. Y salimos a flote. Salimos a flote, yo creo que sí. Bueno, señores, concluimos este episodio. Nuestro primer episodio. Espero que nos acompañen porque tenemos muchísimos buenos invitados en esta primera temporada. No pudimos empezar mejor, yo creo. Yo creo que sí. Estamos muy orgullosos los dos. Señores, Así que ojalá lo es tanta la disfruten. acogida de parte de los invitados que hemos tenido que yo creo que ya estamos pensando en segundo season. Así que apóyennos para que podamos Por hacer un favor. segundo season. Así que nada. Gracias. Gracias por acompañarnos.